Acá nos perdimos más. Macana, perdón. Bueno, espero que ahora hayan tomado nota. Bueno, igual está el video del año pasado, dentro de todo no es tan mal. Esa parte la pueden buscar. Bueno, entonces, continuamos. ¿Sí? Y esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Cuando desde el tallo, ¿sí?, va a salir una hoja, ¿sí?, que esa hoja la va a producir obviamente el meristema, ¿sí?, apical de esa rama. Entonces, cada vez que se produce una hoja, ¿sí?, el xilema y el floema de ese cordón, de ese haz vascular, porque la hoja nace cuando la rama es primaria, del primer año de vida, menos que sean, ¿sí?, árboles siempre verdes, que siempre van a dar hojas nuevas, ¿sí? Pero lo normal es que la hoja de una planta, ¿sí?, que le caen las hojas en otoño, de hojas nuevas todos los años. Entonces, cuando nacen esas hojas, nacen en una rama que todavía está en periodo de desarrollo primario, ¿sí? Y al año siguiente van a nacer, pero van a nacer de yemas, que estaban durmiendo, pero esa yema cuando brota está en crecimiento primario. ¿Me explico? ¿Me hago entender? ¿Se comprende lo que digo? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando una hoja sale, esa hoja tiene una nerviación, una nervadura, un pecíolo, que están conectados a las vasculares. Entonces, el haz vascular en ese momento se desvía del tronco, de la rama, y se mete por completo al pecíolo, y conecta a la hoja con el cilindro vascular. Entonces, en ese lugar donde la hoja conectó, ¿sí?, con el cilindro vascular, que en este caso es acá, se ve acá, ¿sí?, acá, ¿sí?, en esta zona donde la hoja conecta, ¿sí?, el cilindro vascular acá se interrumpe. ¿Ven acá que está interrumpido donde dice la cruz? Se interrumpe. O sea, el cordón, se interrumpe, ¿sí?, el haz. ¿Por qué se interrumpió? Porque dio a una hoja, ¿sí? Y en ese espacio, ¿sí?, donde está interrumpido, es rellenado por un tipo de parénquima especial que sigue conectando a para que el agua siga circulando, para que todo lo que transporta el xilema y el floema siga, ¿sí? Si se escucha muy bajito puede ser que te ocurra a vos sola, Micaela, no sé si te ocurre a vos, es porque tu internet está fallando. Se escucha bien, perfecto. Entonces el internet de Micaela. Bueno, entonces, cada vez que sale una hoja, se interrumpe el haz vascular, que está más cerca a esa hoja, y el haz vascular continúa a través del pecíolo y entra a la hoja, ¿sí? Y ese lugar se llama laguna foliar o rastro foliar, porque donde hay una hoja, fíjense que está la yema, acá, axilar, e inmediatamente debajo de la yema axilar está el rastro foliar, ¿sí?, o la laguna foliar, ¿sí? Y el haz vascular sale e inerva la hoja. ¿Se ve todo eso que estoy explicando? ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Sí, Sí, profe, se lo escucha muy despacio, ¿puede ser? ¿Todos me escuchan bajito? yo lo Yo escucho bien. no. La gente que me escucha bajito es porque le está fallando un poquito su internet, nada más. Tengan paciencia. Bueno, Ok. entonces, eso va a ocurrir cada vez que salga una hoja, ¿sí? Se interrumpe el haz y esa interrupción es reemplazada por un parénquima que forma la rastro foliar o laguna foliar, ¿sí? Bueno, y esto es lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Lo que le pregunté el otro día a Cami, ¿sí?, es la tactostela versus las eustelas, ¿sí? La diferencia entre mono y dico en el tallo. ¿Sí? La tactostela es de mono porque tenemos los haces dispersos, y la dicoteledonia y gimno van a tener eustela que tienen los haces, ¿sí?, formando un protocilindro que luego después, acá,
entre los diferentes haces va a salir el cambio y va a formar el cilindro vascular. ¿Sí? ¿Me explico? En un segundo año de vida. Esto se entiende bien, la Sí. diferencia entre mono y dico, ¿no? Y gimno. Esos son los nombres, ¿no? De... Claro. Eustela para dico y gimno, y atactostela para monocotiledonio. ¿Sí? Ok. En realidad es sifonostela, es Eustela sifonostela. Y Eustela atactostela. Porque la Eustela lo que tiene es médula. Fíjense que ambas tienen médula, pero los haces están dispuestos de una manera diferente en mono que en dico. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, justamente los tipos de haces vasculares, ¿sí?, en mono y en dico. El Spider-Man en mono y el dico vamos a tener el otro que parece como un sanguchito. ¿Sí? Pero lo que habíamos visto. ¿Sí? Lo que habíamos visto. Metaxilema, protoxilema, ¿sí? Metafloema, protofloema. ¿Sí? Que era lo que yo trataba de mostrarle al compañero el otro día para que él vea, ¿sí?, dónde estaban las capas de fibras, dónde estaba el xilema, el floema, cómo darse cuenta, ¿sí?, cómo observar el cambium. ¿Sí? ¿Sí? Y luego tenemos ya lo que es secundario, que no vimos cortes nosotros, porque yo lo voy a llevar para la clase que viene. ¿Sí? Para la clase que viene, la del 24, yo voy a llevar cortes de tallo secundario para que veamos y podamos ver esto, ¿sí?, ya el cilindro formado. No vamos a ver haces, vamos a ver el cilindro. ¿Sí? Vamos a ver xilema secundario, floema secundario, corteza y peridermis. ¿Sí? Vamos a ver todo eso, ¿sí?, justamente en el próximo encuentro presencial. Esto lo vamos a poder observar. ¿Sí? El cambio suberoso es la peridermis, lo que vulgarmente llamamos corteza nosotros, ¿sí?, de nuestras casas. Pero no es corteza, porque la corteza está dentro. ¿Sí? La corteza, botánicamente hablando, está dentro, está más allá de la peridermis. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí?, porque a la hora de hacer una exposición no se pueden confundir ahí porque bajo puntos al toque. Entonces, ¿qué pasa? Todo en un tronco de un árbol, todo es xilema. ¿Sí? Todo es xilema. Exceptuando las únicas capitas de acá, de 5, 6 capas de células, 10 capas de células, que es donde está el floema, ¿sí?, y el cambium, y el felógeno. ¿Sí? Son unas poquitas capitas de células de acá. Todo lo demás es madera, ¿sí?, es leño, ¿sí?, y es xilema. Xilema en desuso. El xilema que se usa generalmente es esta capa de acá. ¿Sí? Esta capa de acá, que está más oscura, sí tiene sustancias del metabolismo secundario de las plantas, ¿sí?, que rellenan las células en desuso para que no se pudran, para que no se las coman, ¿sí?, los hongos. ¿Sí? Y son sustancias generalmente que les cuesta ser comida a los hongos, básicamente, que son los que comen madera. Y muy pocas bacterias comen madera, pero los hongos sí. Entonces las plantas tienen estrategia para buscar, ¿sí?, no ser comidas. ¿Sí? Y forman estructuras llamadas tílides, y el fenómeno se llama tiliosis, ¿sí?, donde esas tílides son el parénquima medular, ¿sí?, y el parénquima tangencial que produce el cambium, que por algo hay parénquima entre las células muertas del xilema, llegan hasta adentro y van rellenando, ¿sí?, estas células y la van oscureciendo, ¿sí?, con taninos o con sustancias fenólicas que dan un color oscuro. Entonces la madera se endurece y queda un poco más protegida. Y obviamente hay plantas que hacen más, hay plantas que hacen menos, y bueno, se pudren más, se pudren menos. Tienen estrategias de vida diferentes. ¿Sí? Profe, Entonces, sí.
Había escuchado el término lignificado para estos casos, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tiene que ver? La lignificación es del xilema, siempre. Es parte del crecimiento secundario. Ahora, la tiliosis y la formación de tílides tiene que ver ya con el xilema en desuso, con la parte del árbol que ya no conduce más agua. ¿Sí? Se pone más negro. ¿Sí? A su vez, fíjense que no es lo mismo, ¿sí? Fíjense que hay anillos de crecimiento, ¿sí? De los árboles. Esos anillos son de dos colores, uno más clarito y uno más oscuro. ¿Se ve eso? Sí, Bueno, eso de al margen de la tiliosis, que es lo bien marrón de adentro, que se nota bien que eso ya está bien oscuro porque tiene tiliosis. Pero lo que no tiene tiliosis, que es el segmento de afuera, ¿sí? Ese segmento, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? Este tiene tiliosis, ¿sí? No lo miremos. Pero este, dibujé primero, que tienen los anillos, tienen uno más blanquito y uno más oscuro, ¿sí? El más blanquito es llamado albura, ¿sí? O también leño temprano, ¿sí? Leño temprano, ¿sí? Y es el xilema que produce la planta en primavera, ¿sí? Y en parte del verano, cuando recién empieza a brotar, más que nada en primavera y muy poquito de verano, cuando recién empieza a brotar y necesita mucha agua. Entonces, ese xilema es muy laxo, con mucho lumen, cosa que el caudal de agua sea máximo, porque la planta necesita crecer, desarrollarse, florar en algunos casos. Entonces, mucha agua. Ahora, cuando empieza ya la planta a mermar su desarrollo, porque pasó la primavera, ya está el verano, y viene después el otoño, la planta empieza a producir otro tipo de xilema, que se llama duramen o xilema tardío, ¿sí? Que tiene un engrosamiento, ¿sí? Una lignificación, como dijo el compañero, mucho mayor, más lignina. Entonces el engrosamiento es mayor, los poros, el agujerito por donde va a pasar el agua, ¿sí? La apertura de la célula es menor porque tiene mayor engrosamiento, entonces se ve más oscuro porque hay más lignina. Entonces tenemos leño temprano o albura y leño tardío o duramen. Duramen porque es más duro, porque tiene más lignina, es más endurecido, ¿sí? Entonces se notan esos. Entonces cada capita blanca con marrón que se ve ahí es un año. Entonces si uno puede hacer con un barreno un agujero y sacar un testigo, uno puede saber los años y la edad de ese árbol, ¿sí? Si el árbol vive en una zona donde hay estaciones marcadas. Si no hay estaciones marcadas no nos va a servir tanto eso, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. ¿Comprende? Sí, Tema de clarísimo. albura, de duramen y todo eso, y la tiliosis, ¿sí? Sí, son muchos conceptos, pero se entiende en realidad. Bueno, menos mal que ahora estoy grabando. Bueno, vamos para adelante. Y acá lo mismo, ¿sí? Pero con el corte que vamos a ver, ¿sí? Dentro de 3 semanas, porque antes nos partió al medio el feriado, que justo cayó sábado. Nos mató. Pero bueno. Entonces sí, vamos a tener corteza, cambium, ritidioma, felógeno, ¿sí? Floema, ¿sí? Y xilema, que es todo. Pero el xilema útil son las primeras capas, después el xilema ya empieza a dejar de ser utilizado y bueno, es reemplazado por nuevo xilema que viene año tras año y bueno, el viejo va siendo obliterado y ocupado por justamente estas tílides que van a ir haciendo que sean menos eh, degradadas por hongos y bacterias, que aguanten más. Esto que se ve acá, el anillado de árboles, ¿sí? Es algo que hace mucha gente, ¿sí? Cuando quiere matar un árbol, le corta, ¿sí? Justamente la parte viva, ¿sí? Donde está el floema, donde está el ritidioma, donde está el felógeno, donde está donde está el cambium, y se lo va cortando todo el tiempo. Entonces, cuando el meristema quiere recuperar, pero nunca puede, hasta que, bueno, hasta que llega un punto que como no circula floema a las raíces, ¿sí? Termina muriendo el árbol. La verdad que es
tan tenebroso hacer esto como mandar una vaca al matadero, pero bueno, la gente por ahí le impacta más lo otro que esto, pero es un ser vivo que están aniquilando, ¿sí? De, capaz, no sé, 100 años. Y le están haciendo una cosa que es durísima, porque le están quitando justo lo que le permite seguir creciendo al pobre bicho, continuamente, todo el tiempo hasta que muere. Y sí, es una picardía, pero lo hace. Sí, sí, es como tortura vegetal. Para eso Totalmente. cortalo, talalo de una y Exacto. listo. Exacto, de una Claro. matalo. Matalo de una, pero no hagas sufrir al bicho porque está todo el tiempo intentando recuperarse y todo el tiempo, hasta que por allá no puede más, claro, porque las raíces se quedan sin nutrientes. Los mata de inanición. Esto vamos a ver, ¿sí? Justamente, vayan mirando, ¿sí? Floema, ¿sí? Ven que ven xilema nuevo y xilema viejo, es eso, ¿sí? Xilema nuevo, fíjense que es más chiquito, más compacto, y el xilema viejo es con espacios, con poro mayor para que circule más agua. O sea, el xilema viejo es el xilema de la primavera, y el xilema nuevo es el xilema más de verano y otoño. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, floema, ¿sí? Y obviamente la corteza formada botánicamente hablando por el ritidioma, perdón, por justamente la felodermis, ¿sí? Lo que reemplaza la epidermis en un crecimiento secundario, sí, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo igual en los cortes. Esto es más de lo mismo, ¿sí? Un poco más de lo mismo. Y ahora sí entramos en la hoja, ¿sí? Este es el corte de hoja, ¿sí? Que habíamos visto de cítrico, en una parte justamente donde está el parénquima en empalizada, debajo de la epidermis sí, esa adaxial, con una buena capa de cutina, de cutícula, ¿sí? Los haces vasculares, el parénquima ¿sí? homogéneo por debajo, y los estomas con sus cámaras estomáticas. Todo esto espero que hayan alcanzado a verlo, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener ¿sí? que el floema está hacia la cara ¿sí? adaxial, hacia el parénquima en empalizada, y el xilema está hacia la cara abaxial, siempre, ¿sí? En la foto de la derecha está dibujado al revés. Lo que va es la foto de la izquierda, ¿sí? El floema hacia la cara adaxial y el xilema hacia la cara abaxial, ¿sí? Siempre va a ser así. Esto es lo que deberían ustedes haber dibujado, cómo lo deberían haber tipificado, ¿sí? Puesto el dibujito, ¿sí? En mono, ¿sí? La diferencia. No sé si llegaron a ver la hoja de monocotiledonia, pero bueno, espero que sí. Fíjense que el clorénquima no está diferenciado en empalizada y homogéneo, es todo igual, ¿sí? En mono. Yo tengo acá la hoja de Abramtus, ¿no? ¿Era monocotiledonia? Sí, exactamente. Y había otra que se rompió el año pasado. Y bueno, entonces, estas son preguntas que tendríamos que poder responder después de todo este gran teórico de 10 teóricas, ¿sí? Y esta es la parte 10. Entonces, tendríamos que poder responder eso, ¿sí? ¿Qué tipos de tejidos pueden encontrar en una planta y qué función cumple cada uno? ¿Cuáles son las principales diferencias en la anatomía de cada parte de la planta, o sea, cada órgano? ¿Y de dónde proviene? ¿De qué lugar se desarrolla? ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué viene la madera en las plantas? ¿Sí? Que producen justamente crecimiento secundario. Son algunas tips como para que les sirvan a ustedes para el estudio y el aprendizaje, ¿sí? Y bueno, hasta acá, ¿sí? Llegó con este teórico, ¿sí? Ahora hacemos un descansito, ¿qué hora es? 7:20. 7:22. 7:22.
vamos a hacer y 45, ¿sí? Menos cuarto, 8 menos cuarto, nos volvemos a encontrar acá y continuamos con el otro teórico que es de fotosíntesis, ¿sí?